En este video les voy a hablar un poco acerca de lo que hemos visto en la clase de conceptos del lenguaje. Para empezar, les voy a hablar sobre una pequeña introducción de los paradigmas de programación. ¿Qué es un paradigma de programación? Un paradigma de programación es un estilo o enfoque para escribir programas. No solo establece la forma en la que los lenguajes estructuran el código, sino también cómo los programadores piensan en resolver los problemas. Los paradigmas más comunes incluyen el estructurado, orientado a objetos, funcional y lógico. También hay más paradigmas como el paradigma reactivo y los multiparadigmas. ¿Cuáles son las importancias de los paradigmas? Eficiencia. Un paradigma adecuado permite escribir el código más eficiente y fácil de mantener. Soluciones específicas. Algunos paradigmas son más efectivos para ciertos tipos de problemas. Por ejemplo, los sistemas distribuidos y paralelos suelen aprovechar la programación reactiva, mientras que los sistemas con complejas interacciones de datos a menudo se benefician de la programación orientada a objetos. También, como otra importancia sobre los paradigmas, es la organización del código. Como lo funcional evitan estados mutables, lo que reduce errores, mientras que los paradigmas orientados a objetos promueven la reutilización del código mediante herencia y encapsulamiento. Por último, tenemos la escalabilidad y mantenimiento. Paradigmas como el orientado a objetos permiten una mejor estructura de los proyectos grandes, dividiendo los problemas en partes más manejables. Paradigma estructurado sigue principios como la secuencialidad, la modularidad y el uso de control del flujo, ya sea condiciones y bucles. No se enfoca en objetos o datos encapsulados, sino en seguir una secuencia lógica de pasos. Como algunos lenguajes que usan este paradigma se encuentran C. Después tenemos el paradigma reactivo. Este paradigma se enfoca en reaccionar a los eventos, ya sean disparados por el usuario o por cambios en el sistema. Como por ejemplo algunos lenguajes de programación que ocupan este paradigma, tenemos a JavaScript. Se usa como desarrollo de interfaces de usuario, sistema de monitorización y aplicaciones en tiempo real, o sea el desarrollo web. Después tenemos el paradigma orientado a objetos. El paradigma orientado a objetos organiza el código en objetos que son instancias de clase. Cada objeto puede tener atributos, datos y métodos, funciones que operan sobre esos datos. Como por ejemplo, algunos lenguajes tenemos a Java, Python, C++ y Ruby. El uso de este paradigma es el desarrollo de aplicaciones empresariales, videojuegos y sistemas distribuidos. El paradigma funcional. La programación funcional evita el estado mutable y favorece las funciones puras, es decir, aquellas que siempre devuelven el mismo resultado dado el mismo input. Como por ejemplo tenemos a Haskell, Lisp, Scala y F-Chart. Se usa principalmente en inteligencia artificial, procesamiento paralelo, desarrollo de algoritmos complejos. Tenemos el paradigma lógico, que en la programación lógica los problemas se resuelven a través de las reglas básicas y el programa deduce soluciones basadas en hechos y reglas, como por ejemplo Prolog. Y se usa en inteligencia artificial, sistemas expertos y resolución de problemas como juegos o puzzles. Por último tenemos al paradigma multiparadigma. Este tipo de lenguaje soporta múltiples paradigmas, lo que permite a los programadores elegir el enfoque que mejor se adapte a la tarea. Como por ejemplo, algunos lenguajes que son multiparadigmas, tenemos a Python, JavaScript, C# y Scala. Se usa para desarrollo web, científico y aplicaciones de escritorio y más cosas. Ahora les voy a hablar sobre los lenguajes, que los lenguajes se pueden dividir en bajo y alto nivel. Los lenguajes de bajo nivel son los que están más cerca del hardware, lo que significa que sus instrucciones corresponden directamente a las instrucciones de la máquina que la CPU puede ejecutar. Estos lenguajes ofrecen un control detallado sobre los recursos del sistema, como la memoria y el procesamiento, pero son más difíciles de comprender, aprender y usar porque requieren entender la
arquitectura de la máquina. Como algunas características principales de los lenguajes de bajo nivel tenemos como ya antes mencionaba, la proximidad del hardware, eficiencia. ¿Qué quiere decir con eficiencia? Que el lenguaje de bajo nivel es muy eficiente en términos de uso de recursos, que permiten usar de mejor manera la memoria. También, como antes mencionado, que es difícil de leer y entender, pero si logramos entender vamos a tener una buena legibilidad de código y muy buenas otras opciones. Y por último, una poca portabilidad. El código escrito en lenguaje de bajo nivel depende de la arquitectura del hardware, lo que hace difícil de transferir entre diferentes tipos de sistemas. Como por ejemplo, algunos lenguajes de bajo nivel tenemos al más famoso, que es el lenguaje ensamblador, Pascal y otros tipos de lenguajes. En los lenguajes de alto nivel es súper diferente. Ya se dedican más a lenguajes del ser humano que al lenguaje máquina. Los lenguajes de alto nivel se abstraen del hardware, como ya antes mencioné, permitiendo a los programadores escribir código de manera más comprensible y eficiente. Estos lenguajes están diseñados para ser fáciles de leer y entender, con una sintaxis más cercana al lenguaje humano y una mayor automatización de tareas complejas como la gestión de memoria. Como algunas características principales tenemos que son fáciles de leer, más portabilidad, más automatización y mejor control sobre el hardware, debido a que ya necesitan a un intérprete, que eso lo voy a hablar más adelante. En estos tipos de lenguajes de alto nivel encontramos a Python, a JavaScript, a Java, a C++, a C#, a PHP, a MATLAB y muchos más. Bien, ahora es que ya le hablé sobre los paradigmas, qué es un paradigma, los tipos de paradigma, sobre los tipos de lenguaje, ya sea en bajo nivel y alto nivel. Ahora les voy a hablar sobre las API y las API request. Bien, hoy en día sabemos que la mayoría de las aplicaciones modernas depende de la comunicación entre sistemas y servicios, ya sea una app de clima, una red social o un sistema de comercio electrónico. La conectividad es clave, pero ¿cómo interactúan estas aplicaciones entre sí? Aquí es donde entran en juego las APIs o interfaces de programación de aplicaciones. ¿Qué es una API? Para empezar, hablemos qué es una API. Una API o interfaz de programación de aplicaciones es un conjunto de reglas que permiten que un software se comunique con otro. Es como un mensajero que lleva tu solicitud a otro sistema y te trae una respuesta. Bien, ¿cómo funciona un API? Imagina que estás en un restaurante y querés hacer un pedido. El menú es la interfaz que te dice aquí que puedes pedir, y el camarero es el API que lleva el mensaje a la cocina para él luego, cuando ya esté lista la comida, te trae tu comida. Y ese es un ejemplo muy grande sobre un API. Básicamente se basa en eso. Existen varios tipos de API, en los cuales está API de sistema operativo, API de biblioteca y API de web o web service. Las API REST, que son las más utilizadas. REST significa Representational State Transfer, y es una arquitectura que define cómo se debe estructurar una API para que sea ligera, sencilla y eficiente. Tenemos métodos HTTP en API REST. Las APIs RESTful utilizan métodos HTTP estándar para realizar operaciones. Los métodos más comunes son los GET, POST, PUT y DELETE. También en los tipos de lenguajes tenemos los compilados, interpretados e intermedios. Los lenguajes compilados, ¿qué quiere decir? Que un compilador convierte el código fuente a código máquina antes de su ejecución para que ésta pueda realizarse, como por ejemplo C, C++ y Rust. Los lenguajes interpretados quieren decir que se ejecutan línea por línea usando un intérprete, por ejemplo Python, Ruby, PHP. Los lenguajes intermedios, que quiere decir que se compilan
en un formato intermedio como los bytecode y luego se ejecutan en una máquina virtual como por ejemplo Java. ¿Qué es un bytecode? Un bytecode es un conjunto de instrucciones que son entendidas y ejecutadas por una máquina virtual en lugar de ser ejecutadas directamente por el hardware de las computadoras. Bien, ahora que ya le hablé sobre todo un poco sobre los paradigmas, qué es un paradigma, los tipos de lenguaje, lenguaje de bajo nivel, alto nivel, interpretado, intermedio, compilado. Ahora les voy a hablar sobre un poco de la historia de la computación, cómo son las mujeres del ENIAC. Las programadoras del ENIAC fueron pioneras en la programación de computadores, aunque a menudo ignoradas en su época. Su contribución fue fundamental para la evolución de la programación moderna. Algunas de las más destacadas incluyen Kathleen McNulty McCarthy Antonelli, que ayudó a diseñar y escribir los primeros programas de ENIAC. Frances Elizabeth Holberton desarrolló lenguajes y sistemas que facilitaron la programación, y Jan Jennings Bart, que fue fundamental en la conversión de ENIAC para ser almacenado en una memoria. Estas mujeres trabajaron en el primer computador digital de propósito general y sentaron las bases de programación como disciplina. Bien, seguimos en la historia de la computación y también les voy a hablar sobre la máquina de Turing. La máquina de Turing, aunque fue ideada en 1936 por el matemático británico Alan Turing, este modelo abstracto de conjunción sigue siendo la base de la teoría de la computación moderna. ¿Qué es la máquina de Turing? Una máquina de Turing es un dispositivo teórico que puede simular cualquier algoritmo de computación. A pesar de su simplicidad, es un modelo extremadamente poderoso que nos ayuda a entender los límites de lo que las computadoras pueden y no hacer. ¿Cuáles son los componentes de una máquina de Turing? Bien, una cinta infinita que representa la memoria. En esa cinta se puede leer y escribir símbolos. Una cabeza lectora o escritora que se mueve a lo largo de la cinta leyendo el símbolo en la celda actual, modificando la celda si es necesaria y luego moviéndose a la izquierda o a la derecha. Y por último, un conjunto de reglas de transición. Estas reglas indican que a ser basado en el símbolo actual que la máquina lee y el estado en el que se encuentra. ¿Cómo funciona la máquina de Turing? Bien, imagina que estás resolviendo un problema matemático. La máquina de Turing sigue un procedimiento similar, procesando un problema paso a paso. Cuando la cabeza de la máquina lee un símbolo, sigue las reglas definidas para cambiar de estado, modificar el símbolo en la cinta o moverse en una nueva posición. La importancia de la máquina de Turing, que no solo es importante por su capacidad teórica para resolver problemas computacionales, sino también porque define lo que es computable. En otras palabras, cualquier problema que puede ser resuelto por una computadora moderna puede ser simulado por una máquina de Turing. Y como legado que dejó Alan Turing, que él no solo creó la base de la computación moderna, sino que también contribuyó enormemente al campo de la inteligencia artificial y ayudó a descifrar los códigos de la máquina Enigma durante la Segunda Guerra Mundial. Su trabajo con la máquina de Turing ha sido crucial para la evolución de la tecnología que hoy usamos. Como para terminar, la máquina de Turing es más que una idea abstracta, en una herramienta que define los límites de lo que las computadoras pueden hacer y una pieza fundamental en la historia de la informática. Aunque las computadoras actuales son mucho más complejas, todos se basan en los principios establecidos por este increíble método teórico. Bien, habiendo dicho esto, pues esto es todo lo que les venía un poco a comentar sobre todo lo que hemos venido viendo, la clase de conceptos de lenguaje. Me pueden faltar varias cosas, pero esto siento que lo más principal que hemos visto y lo más importante que quiero dar a entender a la gente. Muchas gracias.